en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a estar mirando ahí del versículo 12 hasta el versículo 17. Y en la carta a los romanos, como habíamos dicho allá por diciembre, el año pasado, cuando habíamos terminado esta parte de las reuniones a la mañana, habíamos dicho que en el capítulo 8, los primeros versículos, casi pasando ya la mitad del capítulo, habla acerca del Espíritu Santo. Vamos a encontrar ahí muchas veces esa palabra, ese nombre, que es el nombre de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y vamos a ver que el tema en esos primeros versículos tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tiene que ver en cómo el Espíritu Santo obra en cada creyente. Y hablo así y lo enfatizo porque a veces hay personas que piensan que el Espíritu Santo obra en cualquier persona, incluso aún siendo no creyentes. Entonces lo que vamos a ver hoy es el obrar del Espíritu Santo en el creyente, como lo hemos estado viendo ya en las clases anteriores allá por diciembre, pero lo que vamos a ver más específicamente hoy es cómo saber si soy un hijo de Dios. Cómo saber si soy un hijo de Dios con respecto al obrar del Espíritu Santo en el creyente. Y esa duda seguramente es una duda que muchos creyentes han tenido, pero es una duda también que algunas personas tienen y que realmente no son creyentes, que se preguntan, ¿realmente soy un hijo de Dios? Y de repente nunca han creído en Cristo, nunca se han arrepentido de sus pecados, realmente de corazón. Entonces, lo que vamos a ver hoy es eso. Y vamos a verlo en 3 puntos, en 3 ítems. Y lo que vamos a decir primero es que quizás hay un mal entendimiento con respecto al obrar del Espíritu Santo hoy en día. Y también en la historia hubo iglesias, y hoy en día también iglesias, que piensan que el obrar del Espíritu Santo es una manifestación exterior de alguna cosa espectacular, alguna maravilla, algo que excede o que trasciende hacia afuera y que es una manifestación, por ejemplo, de hablar en lenguas, por ejemplo, de un don de sanidad, la manifestación de esos dones que nos habla también en 1 Corintios capítulo 12. Pero el obrar del Espíritu Santo tiene más bien que ver con algo que sucede en el interior. Tiene que ver con algo que está en el interior, que es el Espíritu, que transforma al creyente desde adentro y que se manifiesta en un cambio de carácter, en un cambio de actitudes, en un cambio de personalidad que nos lleva más a ser como Dios quiere que seamos. Nos lleva más a ser a la imagen de Cristo. Ese sería el fin, ese sería el propósito del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando cantamos nosotros una canción que es ser como Cristo, mi solo anhelo es, el obrar del Espíritu Santo es lo que nos puede llevar a ser como Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Ahora, lo que nos podemos preguntar, teniendo en cuenta de que ese obrar del Espíritu Santo es algo que se produce dentro del creyente, nos podemos preguntar, ¿está obrando el Espíritu en tu vida? ¿Está obrando el Espíritu en mi vida? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, versículo 12 hasta el versículo 17. Y vamos a leer estos versículos, luego vamos a dar el desarrollo. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, miren esa frase, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y otra vez esta frase, de que somos hijos de Dios. Y la frase del versículo 17,
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En varias ocasiones, como he resaltado, enfatizado, se menciona esta frase, hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por medio del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ahí vamos a tener un panorama un poco mejor de realmente si somos o no somos. Si hemos pensado que éramos, pero en realidad nunca fuimos. Ahora, lo primero que vemos acá, del versículo 12 al 14 que hemos leído, es que el Espíritu Santo guía a vivir conforme a Dios. Ese es el primer punto y la primera manifestación, como se dice ahí afuera, quizás en alguna iglesia, la primera manifestación del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es que nos guía o guía al creyente a vivir conforme a Dios. Eso es lo primero que nosotros vemos. Es una evidencia exterior. Si nosotros hablamos de evidencias exteriores, no estamos hablando de hablar en lengua, de hacer sanidades, de tirarnos en el piso, de cantar alabanzas moviendo nuestros brazos y, bueno, hace un ratito movimos nuestros brazos, algunos los niños, ¿no? Pero canciones de niños, pero no por el hecho de ser movidos por el Espíritu Santo. La manifestación exterior es la que nosotros vamos a ver ahora, cómo el Espíritu Santo nos guía a vivir conforme a Dios. Y lo que vemos en el versículo 12, dice, así que, hermanos, y esta palabra hermanos es que está hablando a hermanos, no a hermanos de carne y sangre, obviamente Pablo no estaba hablando a sus hermanos de familia, de carne y sangre, sino que estaba hablando a los hermanos en Cristo. Estaba hablando a una iglesia, a la iglesia de Roma. Y entonces cuando estaba hablando a los hermanos, les dice, deudores somos. Ahora, no queremos ser deudores, ¿no? Espero que ninguno de nosotros seamos deudores, de ver algo. Cuando llegan las cuentas a casa queremos pagarlas. Cuando no hay suficiente, ¿qué hacemos? Sacamos un plan de pago y tratamos de pagarlas. Espero que sea así. Pero acá dice, somos deudores. ¿Cómo es que somos deudores? ¿De qué somos deudores? Dice, somos deudores, pero en una forma negativa. No somos deudores a la carne. Dice, para que vivamos conforme a la carne. Hay algo que el creyente no es deudor. Y hay algunas cosas que el creyente sí es deudor. Por ejemplo, la Biblia habla de que somos deudores ¿a qué? ¿Se acuerdan? A amarnos los unos a los otros. En eso soy deudor. Siempre estoy debiendo amar a mis hermanos, porque Cristo me amó, porque debo manifestar el amor de Dios, entonces soy deudor del amor. Debo amar a mis hermanos. Y no es que quiere decir que realmente estoy falto en el amor, entonces tengo que amar más, sino que es una deuda, es un compromiso, es una responsabilidad. Pero acá dice que somos deudores, pero no a la carne, no a la carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no soy deudor a la carne? Bueno, primeramente la carne, nada bueno ha hecho por nosotros. La carne es los deseos de la carne, las pasiones pecaminosas, los deseos que tiene la carne para hacer todas las cosas que no le agradan a Dios. Todo lo que vino después de la caída de Adán en Edén, todo eso, toda esa manifestación, esos deseos de la carne, de eso está hablando Pablo acá. Y realmente la carne nada ha hecho bueno para nosotros. De hecho, la carne ha hecho todo lo peor para nosotros, porque la carne nos ha llevado a lugares que nosotros, o que mejor dicho, Dios no quiere. A veces la carne nos lleva a lugares que no son agradables a Dios. La carne nos ha hecho codiciar, nos ha hecho codiciosos, querer tener las cosas que otros tienen. La carne nos ha hecho mirar cosas que a Dios no le agradan. Eso es lo que ha hecho la carne por nosotros. La carne nos ha hecho participar de cosas que no nos hacen bien a nuestro cuerpo. Y estoy hablando acerca de los excesos, de los vicios, ni tampoco a nuestra mente, y también ofenden a la santidad de Dios. Eso es lo que ha hecho la carne por nosotros. Entonces, planteémonos esto, ¿tenemos algo que le debemos a la carne? Y la idea es esta, la cláusula indica que le debemos algo a alguien. Cuando alguien hace algo por nosotros, ¿qué decimos?
gracias y le decimos, si nos has salvado de alguna situación difícil, le decimos, ¿qué cosa? Te debo una, te debo la vida, ¿no? A veces decimos, y vamos al extremo, te debo la vida, te debo una. Estoy en deuda con vos. Pero ¿qué ha hecho la carne por nosotros? Sino todo lo malo. La carne nos ha llevado a lugares donde hemos desagradado a Dios. Y lo hace diariamente. Nos mueve, nos atrae a lugares y a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, Pablo dice, primeramente quiero decirle una cosa. Somos deudores, pero no somos deudores a la carne para nada. Sí somos deudores, y acá no lo dice, pero se entiende del texto, que somos deudores ¿a quién? A Dios. Somos deudores a Dios, porque Él ha hecho todo lo bueno para nosotros. Entonces hay un contraste ahí. La carne ha hecho todo lo malo para nosotros, entonces no somos deudores a la carne. Y Dios ha hecho todo lo mejor para nosotros, entonces somos deudores a Dios. Debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces tenemos ahí una primera cláusula. ¿Le debo una a la carne? No. La carne y sus deseos, a ellos no le debemos nada. Y entonces cuando nosotros nos encontramos en una situación donde la carne, donde nuestros deseos pecaminosos nos quieren llevar a hacer algo que está en contra de la santidad de Dios, ¿qué es lo que debemos decir? No te debo nada. No te debo nada. No tengo ningún compromiso con la carne. No tengo ningún compromiso con la carne. ¿Y qué significa complacer a la carne? En Gálatas 5:16, Pablo dijo así: no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es que no debemos nada a la carne, que no tenemos ningún compromiso con la carne. Y en Romanos 13, versículo 14, Pablo también va a decir: no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. No proveamos para los deseos de la carne. Generalmente nosotros cuando vamos a un supermercado, al almacén, a la carnicería, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la compra. ¿Para qué? Para proveernos para las necesidades, ¿no? Las necesidades del mes, las necesidades de la semana. Entonces nos proveemos. Vamos a un lugar y nos proveemos de cosas. ¿Y qué es proveernos para la carne? Cuando dice acá Pablo, no os proveáis para los deseos de la carne. Es no estemos dando de comer a la carne. No estemos abiertos, expuestos a las cosas que van a alimentar a nuestra carne. Y ustedes saben qué son esas cosas. ¿Qué son esas cosas? Todo lo contrario, debemos proveer para el Espíritu, y eso es la palabra de Dios, la lectura, el estudio de la palabra, la oración, estar en comunión con los hermanos. Entonces tenemos acá la primera cláusula. No somos deudores a la carne, somos deudores a Dios en todo caso. Ahora, dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Ahora, este versículo sugiere dos caminos, dos alternativas, y Pablo lo va a manifestar también en los versículos siguientes. Dos cosas. O podés vivir conforme a la carne, o podés hacer morir las obras de la carne. Esas son las dos alternativas, los dos caminos que Pablo plantea. Pero si nosotros vivimos conforme a la carne, dice Pablo, moriremos. Porque él está hablando a hermanos en Cristo. Y si nosotros hacemos morir las obras de la carne, que es lo que debemos hacer, porque no somos deudores a la carne, entonces viviréis. Entonces viviremos. Ahora tenemos que ver acá primero qué significa morir y qué significa vivir, ¿no? ¿De qué está hablando? Los creyentes sabemos que, según la Escritura, hay dos muertes, dos tipos de muertes. La primera es la muerte física, ¿no? La muerte física. Todos mueren. Todos han muerto. Bueno, hay dos que no murieron. Uno es Enoc, el otro es Elías. Pero son dos excepciones a la regla. Ahora, todos mueren físicamente. Está hablando Pablo acerca de la muerte física, pero hay otra muerte también, es la muerte espiritual. La muerte espiritual en la que todos nacemos en muerte espiritual. Pero la muerte espiritual o la segunda muerte, que tiene que ver también con una separación del Espíritu de Dios por la eternidad, tiene que ver con el infierno. La muerte, la segunda muerte, la muerte espiritual, es la muerte para con Dios. Y es la muerte en el infierno por toda la eternidad.
separado de Dios y sufriendo en el infierno. Ahora, ¿de cuál de las dos muertes está hablando Pablo acá? Si vivís conforme a la carne, o sea, si vivís conformando a la carne o dándole la prioridad a la carne en tu vida, a las pasiones pecaminosas, moriréis. Bueno, acá puede haber tres cuestiones. Pablo puede estar hablando de la muerte física y puede estar diciendo, por ejemplo, que si nosotros vivimos como creyentes conforme a la carne, vamos a morir físicamente. Bueno, pero eso no es ninguna novedad, Pablo. ¿Por qué? Porque de todas maneras vamos a morir físicamente, ¿o no? Pero lo que Pablo está queriendo decir, quizás, es una de las alternativas de las tres, es que quizás el tema de los excesos, las cosas que hacemos viviendo en la carne, las cosas que a los lugares donde vamos, nos exponemos a peligros viviendo en la carne. Tenemos quizás una adicción, tenemos excesos y eso daña nuestro cuerpo. Y terminamos, ¿qué cosa? Terminamos pagando con nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a la carne. Y la carne nada bueno ha hecho por nosotros. Nos ha llevado a extremos, quizás, donde no quisiéramos estar. Y Dios no quiere que nosotros estemos. Pero además castiga nuestro cuerpo. Acá la carne y el cuerpo no es lo mismo. La carne son los deseos, el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Y entonces, quizás Pablo está hablando de esto. Quizás Pablo está hablando de, si nosotros creyentes vivimos conforme a la carne, entonces vamos a morir y moriréis porque van a estar destruyendo su cuerpo. Simplemente eso. Ahora, la segunda opción, que es morir, y morir físicamente, puede estar hablando acerca de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. ¿Han escuchado eso? La disciplina de Dios. Dios disciplina ¿a quiénes? A sus hijos. Dios disciplina a los que ama. Y cuando un creyente puede estar viviendo conforme a la carne, probablemente lo que se está refiriendo acá es de un castigo de Dios, de una disciplina de Dios. Ha pasado en la Escritura. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Ellos tentaron a Dios, tentaron al Espíritu de Dios, mintieron a Dios. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Dios, de un momento para el otro, les trajo una disciplina y murieron. Entonces ellos vivieron conforme a la carne, a sus deseos, y Dios trajo muerte. Con los corintios pasó lo mismo. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, que muchos estaban debilitados, muchos estaban enfermos y muchos durmieron. ¿Por qué? Habían muerto. ¿Por qué? Porque estaban viviendo conforme a la carne. Y entonces Dios trajo disciplina. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de la disciplina. No menospreciéis la disciplina del Señor. No piensen que la disciplina del Señor era algo de la antigüedad, que Dios castigaba a los hombres en la antigüedad, a los creyentes en la antigüedad, y ahora eso ya no pasa. Porque puede pasar, hermanos. Ahora hay una tercera posibilidad, y creo que esta es la que se refiere Pablo acá en cuanto a la muerte, y significa la muerte espiritual, la muerte separado de Dios por la eternidad, en el infierno. Y esto significa que acá se trata de muerte espiritual, que se trate de perderse por la eternidad en el infierno. Pero ¿es posible que la salvación se pierda? Esta es la pregunta que nos hacemos. Si Pablo se estaba refiriendo a muerte espiritual acá, y se estaba refiriendo a creyentes, y creyentes que vivían conforme a la carne, ¿cómo es que se está refiriendo a una muerte espiritual si la salvación no se pierde? Bueno, acá lo que Pablo está diciendo es que quizás no es creyente aquel al cual Pablo está hablando. Él está pensando que es creyente y está viviendo como un creyente conforme a la carne. Pero Pablo le está diciendo cuidado, porque si como creyente estás viviendo conforme a la carne, y esto no es algo de momento, sino que es algo permanente, es algo recurrente, entonces cuidado, porque a lo mejor estás muerto espiritualmente. Y a lo mejor moriréis espiritualmente por toda la eternidad. Quizás Pablo está diciendo que todavía no son salvos aún. Y eso es algo que nos debemos fijar en nuestra mente. Eso es una de las
de las cosas que nosotros podemos entender de cómo sabemos si somos creyentes. ¿Estamos viviendo en la carne? ¿Se manifiesta realmente que estamos viviendo conforme a la carne, a nuestros deseos, nuestras pasiones? Entonces, a lo mejor moriréis. A lo mejor estamos muertos espiritualmente. A lo mejor o a lo peor. Ahora, gracias al Señor, Pablo dice la segunda parte, ¿no? La segunda alternativa, el segundo camino que él plantea. Versículo 13 dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y acá podemos plantear esos 3 puntos que planteamos antes, ¿no? ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa la vida en ese caso? La vida puede significar, como dijimos antes, ¿no? Puede significar que si vivimos, acá dice, si hacemos morir las obras de la carne, o sea, si vivimos conforme al Espíritu en nuestra vida de creyentes, vamos a estar a salvo de castigar nuestro cuerpo y no vamos a tener problemas de morir antes de tiempo, porque vamos a tener una vida en santificación, vamos a tener una vida cuidando nuestro cuerpo, no poniéndonos en lugares de peligro, no poniendo en nuestro cuerpo cosas que nos van a dañar, y entonces de esa forma vamos a vivir físicamente hasta que el Señor nos lleve a su presencia, ¿no? Pero también puede ser que vamos a evitar, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Si vivimos conforme al Espíritu, evitamos las disciplinas del Señor y evitamos probablemente una disciplina que nos traiga muerte a nuestra vida. ¿Me están siguiendo el comentario ahí? Después pueden ver el video si no se acuerdan. Pero finalmente vamos a lo que es la vida espiritual, a lo que realmente creo que está diciendo Pablo acá. Y es que si nosotros como creyentes, por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y eso significa que tenemos vida eterna. Eso significa que viviremos por la eternidad con Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso significa, como dijimos al principio, que somos hijos de Dios. Es una evidencia de que somos hijos de Dios. O sea, si vivimos conforme a la carne, es evidencia de ¿qué? De que probablemente, muy probablemente todavía no seamos hijos de Dios. Y que si vivimos conforme al Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, es seguro que vamos al cielo y que somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Ahora, versículo 14. El versículo 14 nos confirma otra evidencia de que si somos o no somos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque, como dije al principio, hay personas que me preguntan, ¿cómo sé si soy hijo de Dios? Hablé con un muchacho hace un tiempo y él me preguntaba, realmente quiero saber si soy o no soy, porque hace tiempo que estoy en la iglesia, pero me aparté y ahora tengo ganas de volver, pero no sé si soy o no soy. Y esa duda suele pasar. Entonces, ¿cómo sabemos si eso no es? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos si sos guiado por el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios está guiando tu vida. ¿Es algo subjetivo? Algunas personas pueden decir, yo siento que el Espíritu de Dios me está guiando a hacer esto, o a hacer esto otro, o me está guiando a desear esto o aquella cosa. Y pueden decir, bueno, es algo subjetivo, yo siento eso, siento que el Espíritu de Dios me está guiando en mi vida. ¿Cómo nos damos cuenta que el Espíritu de Dios nos guía? Para poder saber si somos hijos de Dios. Lo primero son 2 cosas. Primero, ¿cómo un creyente puede ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo el creyente puede ser guiado por el Espíritu Santo? Primero, si el Espíritu Santo mora en el creyente. Si el creyente o si la persona ha creído en Cristo como su Salvador, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y en su obra terminada de la cruz. Los incrédulos, los que rechazan a Cristo o los que simplemente son religiosos, no pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Solamente los que han nacido de nuevo
son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo primero. Pero también se trata de sujetarse al Espíritu. Se trata de sujetarse a lo que el Espíritu de Dios nos muestra por medio de su palabra. De esa forma, el Espíritu de Dios nos puede guiar. Primero, si somos hijos de Dios, o sea, si hemos nacido de nuevo. Segundo, si nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. De esa forma, el Espíritu de Dios puede estar guiándonos. Y también, si no contristamos y no apagamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos eso? Primero, resistiendo lo que dice su palabra, y segundo, pecando deliberadamente. Ahí contristamos al Espíritu de Dios y ahí es donde el Espíritu de Dios no nos está guiando, hermanos. Pero segundo, ¿en qué se demuestra que un creyente es guiado por el Espíritu de Dios? ¿En qué se demuestra eso? Y eso se demuestra en algunas cosas. Yo he transcripto acá un comentario de Daniel Guzik que dice así: el Espíritu de Dios nos guía primero al arrepentimiento. Cuando un creyente quiere saber si está en Cristo, si es un hijo de Dios y si es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu lo va a guiar al arrepentimiento. Lo guió cuando creyó en Cristo, pero también nos va a guiar cuando cometemos algún pecado hoy en día. Vamos a sentir esa voz interna que nos va a decir: estuviste mal, quebrantaste alguno de mis mandamientos, quebrantaste alguna de mis leyes, y nos va a guiar a arrepentirnos y a pedir perdón, primero a Dios y después si hemos ofendido a alguien. Entonces nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo sabemos si somos guiados por el Espíritu? Nos guía al arrepentimiento. Si hay personas que dicen ser hermanos, creyentes, y que siempre están pecando y están ofendiendo personas y no piden perdón y no se arrepienten y su vida sigue siendo igual, quiero decir, hermanos, que si no los guía el arrepentimiento, no los guía el Espíritu Santo. Y probablemente, lo más probable, es que no hayan nacido de nuevo. Nos guía a pensar poco en nosotros y muchos en Cristo, mucho en Jesús. Eso es lo que nos guía el Espíritu Santo. Nos guía a pensar poco en nosotros o de nosotros y mucho en Jesús. A eso nos guía el Espíritu de Dios. Nos guía a la verdad. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, os guiará ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y cuando leemos las Escrituras, nos va a guiar ¿a qué? A una sana doctrina, a entender lo que Dios nos quiere decir, para que nosotros podamos vivir de esa forma. Nos guía a la santidad. El Espíritu de Dios no nos guía al pecado, nos guía a la santidad. ¿Cómo sabemos si el Espíritu de Dios nos guía a nuestra vida? Si nosotros somos guiados a ser más santos cada día, a una santificación progresiva en nuestra vida. Si nos estancamos, si estamos siempre igual, es un problema. Si estamos siempre cayendo en el mismo pecado siempre, lo más probable es que no estamos siendo santificados y que el Espíritu de Dios nos está guiando. Y nos guía a ser útiles para el Señor. A eso nos guía el Espíritu. Aquellas personas que nunca quieren servir, nunca quieren servir a los hermanos, nunca quieren servir a la iglesia, nunca quieren servir a Dios. El Espíritu Santo no nos guía a ser personas quietas, sino personas activas, útiles para Dios. Pero dice Pablo aquí que son guiados, los que son guiados son hijos de Dios. Y eso nos da una gran tranquilidad si es que sabemos que somos guiados. Pero nos da una gran preocupación si entendemos que no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si somos guiados, somos parte de la familia de Dios. Y eso es una gran ganancia, es un gran privilegio que tenemos. Ahora, el segundo punto es: el Espíritu Santo permite que clamemos Abba Padre. ¿Qué significa esto? Fíjense el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo también nos demuestra si somos hijos de Dios, por esto que Pablo dice acá.
que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El creyente, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, es libre del pecado, pero es libre también del miedo, es libre del temor. El creyente ya no está esclavizado al temor. Y el Señor Jesús trató con los discípulos y les dijo de qué tenían que tener miedo. No le dijo que tenían que tener miedo de aquel que puede ¿qué? Matar el cuerpo y después nada más puede hacer. ¿Qué es lo que más tenemos miedo? O que tendríamos miedo. Algo se dijo la semana pasada o la otra semana acerca del miedo a la muerte, ¿no? Pero uno tiene miedo de una muerte violenta, ¿no? Salimos a la calle, no sabemos lo que nos va a pasar. Uno tiene miedo a veces cuando miran esas películas y tienen miedo, ¿no? Escuchan un ruido en la casa y ya parece que va a venir alguien, ¿no? Un asesino. O uno tiene miedo a un montón de cosas. Pero el creyente no está esclavizado al miedo, porque no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavizados al temor. El Señor le dijo: no tengan temor a aquel que puede matar el cuerpo, porque si matan el cuerpo estamos con el Señor. Pero tener temor ¿a quién? Aquel que después de muerto el cuerpo puede agarrar el alma y echarla en el infierno. A ese temer, que es a Dios. A Él tenemos que temer, un temor reverente. Ahora, la Biblia habla sobre los miedos. Este es un tema que podríamos tratarlo en una predicación aparte. No vamos a tratarlo ahora en extensión, pero la Biblia habla acerca del miedo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, Dios sabe, que aún siendo creyentes y las personas en el mundo tienen miedo. ¿Por qué? Eso es una consecuencia del pecado. Ahora, la Biblia habla sobre los miedos y temores, pero enfatiza la frase no temáis. La frase no temáis. Alguien dijo, no sé, yo no las conté, pero alguien dijo que hay esta frase no temáis o no tengas miedo o no temas unas 365 veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque para cada uno de los días del año Dios te dice no temáis, no temas. Y la Biblia enfatiza esa frase no temáis, pero a los que están cerca de Dios o a los que están en una relación con Dios. Siempre vamos a ver esa frase para los que se acercaron a Dios y los que tienen una relación con Dios. No vamos a ver esa frase en la Biblia para los que están apartados de Dios. O sea, que si sos creyente, no tenés el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor y en miedo, esclavizado al miedo. Y podemos ver un montón de citas, yo anoté acá algunas. Pero Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dice a Abraham: no temas, porque había estado en una batalla en el capítulo anterior con los vecinos que estaban ahí cerca y él podía estar temiendo que ellos se iban a vengar, iban a venir, iba a tener represalias. Y entonces, ¿qué le dijo Dios? No temas, porque yo soy tu Dios. Cuando habla con Josué le dice varias veces: no temas ni desmayes. Él estaba yendo a una guerra, a una batalla, a un campo de batalla donde iba a tener muchos peligros. Pero Dios era su Dios y él no debía temer ni desmayar. Podemos ver vez tras vez estas frases. En cambio, los creyentes lo que han recibido, dice Pablo, es el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa clamar Abba Padre? Yo he escuchado a creyentes o incluso líderes de otras iglesias, que no son iglesias de la rama nuestra, que oran diciendo papá. ¿Han escuchado eso? Papá, en vez de padre. Y a mí me suena raro eso, pero es justamente lo que acá está diciendo. Y a veces podemos pensar que quizás ese referirnos al Padre Celestial, quizás no es para la congregación, ¿no? En la congregación tratamos con más respeto, pero cuando estamos delante de Dios, en el cuarto secreto de oración, podemos llamarle a Él papá. Podemos llamarle a Él, como dice alguno de los comentaristas, papi o pa, ¿no?
A mí cuando mis hijos me llaman me dicen pa, no me dicen padre, ¿no? Como un poco más distante, lejos. Y yo sé que hay algunas culturas que son más tradicionales, más de respeto a los mayores y a los padres, y se tratan de padres. Por ejemplo, en Chile se tratan de padre, no de papá o de pa. Bueno, eso está cambiando un poco ahora, pero hay más respeto por la figura paterna. Y entonces, bueno, eso es un poco de la cultura. Pero acá de confianza, ¿no? Porque nuestros hijos tienen confianza con nosotros y nos dicen papá, papi. Y es algo lindo, ¿no? Eso. Porque tenemos tal confianza. Y nosotros tenemos tal confianza porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. ¿Por quién? Por medio del Espíritu de Dios, que nosotros podemos llamar a Dios, al Dios que está en los cielos, al Dios eterno. Podemos llamarle Padre, podemos llamarle papá. Es una confianza que tenemos. Y saben que la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 6? ¿Qué les dijo? Orad así, Padre nuestro. Padre, papá. Jesús oró dirigiéndose ¿a quién? Al Padre. Y los creyentes en la iglesia primitiva oraban al Padre. Oraban al Padre. A veces algunos oran al Señor, haciendo referencia a Cristo. Algunos oran al Espíritu, pero siempre que vemos oración en la Escritura, vemos dirigida hacia el Padre. Y acá Él está diciendo, Abba Padre. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo es eso? Nos acercamos con confianza, por medio de la sangre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo. Nos acercamos con confianza de tal manera que podemos decirle Padre, podemos decirle Papá. A veces nos da un poco de vergüenza eso. Cuando estamos en la oración, en nuestra casa, orando, porque debemos cambiar a veces quizás una tradición que tenemos, pero oramos con tanta confianza. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y eso es algo muy importante, si no lo más importante en nuestra vida, realmente. Y lo tercero, quisiera terminar con esto, que el Espíritu Santo nos da confianza de nuestra posición presente y futura en la familia de Dios. Y esto es versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos acá otra evidencia de cómo nosotros podemos saber si somos hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu que mora en nuestros corazones da testimonio a nuestro espíritu, que es nuestra parte invisible, inmaterial, nuestra parte que se relaciona con Dios, y le da testimonio, le dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos escuchando todo el día al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estamos escuchando una voz interna que nos dice, sos hijo de Dios, sos hijo de Dios, sos hijo de Dios, quédate tranquilo, sos hijo de Dios. ¿Funciona de esa forma? Bueno, no funciona de esa forma, pero es algo parecido. Acá Pablo no se está refiriendo a evidencias externas, eso ya lo vimos en los primeros versículos, ¿no? Si nosotros vivimos conforme a la carne, eso es testimonio de que no somos hijos de Dios, que vamos a morir. Y si vivimos conforme al Espíritu, o sea, una vida cristiana, como Dios quiere, entonces somos hijos de Dios. Eso es evidencias externas. Pero ahora Pablo está tratando con evidencias internas. Es lo que, y quiero que entiendan bien, es lo que vos sentís. No es lo que vos sentís, es lo que el Espíritu Santo está tratando en tu corazón. Si te está diciendo, sos hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace utilizando la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza la Biblia que nosotros leemos y por medio de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos dice, sos hijo de Dios. Y eso es algo que nosotros
lo escuchamos, lo sentimos dentro de nuestro corazón. No es un sentir de un fuego, como algunos dicen, un fuego que estoy sintiendo, sino es algo que es como ese hablar a la conciencia. ¿Sabes? Cuando ustedes hacen algo malo y la conciencia les acusa, o hacen algo bueno y la conciencia les da un ok, es esa comunicación interna. Hay un instinto espiritual en el creyente recién nacido o también el creyente más maduro que le da la certeza de que es hijo de Dios. El Espíritu Santo se lo dice y el Espíritu mismo da justamente testimonio al Espíritu nuestro de que somos miembros de la familia de Dios. Y un comentarista puso así: al ir el cristiano leyendo la Biblia, el Espíritu le confirma la verdad de que al haber confiado en el Salvador, es ahora un hijo de Dios. Y eso es algo que lo escuchamos de parte del Espíritu. El Espíritu dice acá, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que somos acá, hijos de Dios. Estamos tranquilos. Y eso es una gran paz que hay en nuestro corazón. Ahora, si no leemos la Escritura, y si cuando leemos la Escritura no escuchamos nada, es probable que el Espíritu Santo no esté allí. Y por último, versículo 17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, esto es la certeza de que, como somos hijos de Dios, también tenemos esperanza de que vamos a estar con Él y vamos a heredar las cosas que son de Dios. ¿Qué cosas? El Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Las mansiones celestiales, las habitaciones celestiales, aquella ciudad con las calles de oro, las recompensas, el galardón de que hablaba Pablo, las riquezas de Dios son nuestras. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos da testimonio, de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, de todas esas riquezas inimaginables, todas las riquezas de Dios. Imagínense. Ahora alguno podrá decir: yo amo las riquezas, yo amo el dinero y yo quiero tener todas esas riquezas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de participar de todas esas riquezas espirituales en los cielos porque somos hijos de Dios. Ahora, acá hay dos aplicaciones cortas nomás, pero la primera es una aplicación personal y es lo que nos debemos preguntar. ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, es lo que hemos puesto hoy. ¿Cómo podemos saberlo? Hay algunas evidencias externas, pero también hay una evidencia interna. Ahí podemos saberlo. Pero también la alabanza a nuestro Dios por el Espíritu Santo. A veces nos olvidamos de que Dios es tres personas. Y decimos: está el Padre en el cielo, es Cristo el que nos salvó, y amén, y gracias a Dios por eso. Pero tenemos el Espíritu morando en nuestras vidas y debemos agradecer a Dios porque Él está obrando en nuestras vidas, si es que somos hijos de Dios. Vamos a orar.